Penguin Random House Audio presenta La Tempestad del Segador, de Steven Erikson. Séptima entrega de Malaz, el libro de los caídos. Narrado por Víctor Viedma. Para Glenn Cook. Prólogo. La senda ancestral de Cural Lemurlan. La era de la partición. En un paisaje desgarrado por el dolor, los cadáveres de 6 dragones yacían repartidos por una fila desigual que cubría 1000 pasos o más de la llanura. La carne desgarrada, los huesos rotos sobresaliendo, las mandíbulas abiertas y los ojos secos y quebradizos. Allí donde la sangre se había derramado por el suelo, los espectros se habían reunido como moscas para chuparla y habían quedado atrapados. Los fantasmas se retorcían y exhalaban gritos huecos de desesperación a medida que la sangre se oscurecía y se fundía con el suelo inerte. Y cuando al fin la sustancia se endureció y se convirtió en piedra vítrea, esos fantasmas quedaron condenados a un encierro eterno en esa prisión tenebrosa. La criatura desnuda que atravesaba el vasto sendero formado por los dragones caídos podía rivalizar en masa con estos, pero estaba atada a la tierra y caminaba sobre 2 piernas arqueadas, los muslos gruesos como árboles milenarios. La anchura de los hombros igualaba la altura de un Tarceno Toblacay. Desde un cuello grueso, oculto bajo una melena de cabello negro brillante, la parte frontal de la cabeza era sobresaliente. Frente, pómulos y mandíbula, y los ojos hundidos revelaban unas pupilas negras rodeadas por un blanco opalescente. Los brazos formidables eran de una largura desproporcionada. Las manos enormes casi arañaban el suelo. Los pechos le colgaban, grandes y pálidos. Fue pasando sin prisa junto a los cadáveres magullados y medio podridos. El movimiento de su paso era de una fluidez extraña, en absoluto pesado, y cada miembro se revelaba como dueño de articulaciones extras. La piel, del tono del hueso blanqueado por el sol, se oscurecía hasta un rojo venoso en los extremos de los brazos de la criatura. Varios cardenales rodeaban los nudillos, un encaje de carne agrietada que exponía el hueso aquí y allá. Las manos habían sufrido daños, el resultado de asestar golpes demoledores. La criatura se detuvo, levantó la cabeza y observó 3 dragones que surcaban el aire en las alturas, entre las nubes enturbiadas. Aparecían y desaparecían entre el humo del reino moribundo. Las manos de la criatura terrestre se crisparon y un gruñido grave surgió de las profundidades de su garganta. Tras un largo rato, reanudó su viaje. Más allá del último de los dragones muertos, en un lugar donde se alzaba una cordillera de colinas, la más grande de estas se abría como si una garra gigante hubiera arrancado el corazón del cerro, y en esa grieta rugía un desgarro. Un roto en el espacio por el que se desangraba el poder en chorros nacarados. La malicia de esa energía era evidente en el modo en que devoraba los lados de la fisura, royendo como ácido las rocas y peñascos del antiguo margen. El desgarro no tardaría en cerrarse, y el último que lo había atravesado había intentado sanar la puerta tras él. Pero una sanación así no se podía hacer con prisas, y esa herida volvió a sangrar. Sin hacer caso de la virulencia que se derramaba por el desgarro, la criatura se acercó poco a poco. En el umbral hizo una nueva pausa y se volvió para mirar el camino por el que había llegado. Sangre dracónica que se endurecía y convertía en piedra. Láminas horizontales de esa sustancia que ya comenzaba a separarse de la tierra circundante para alzarse en un borde que formaba muros extraños, desarticulados, algunos de los cuales empezaron entonces a hundirse, a desvanecerse de ese reino. Atravesaron un mundo tras otro, para reaparecer al fin, sólidos e impermeables, en otros reinos, dependiendo de la orientación de la sangre, y esas eran leyes que no se podían desafiar. Starval de Melain, la sangre de dragones y la muerte de la sangre. A lo lejos, tras la criatura, Cural Lemurlan, el reino de sombras, el primer reino nacido de la unión de oscuridad y luz, convulso en su agonía. A mucha distancia de allí todavía se libraban guerras civiles, mientras que en otras zonas la fragmentación ya había empezado. Secciones inmensas del tejido
Sample complete. Ready to continue?